Estimados oyentes, respiren hondo. Hoy les traigo una historia de sacrificio, esperanza y el poder silencioso de quienes no se rinden. En medio de la sequía y la pérdida, una mujer encuentra la fuerza donde solo había dolor, y un simple gesto se transforma en un valor capaz de cambiar destinos. Entre el peso de la nostalgia y la promesa de un nuevo comienzo, el destino empieza a escribir otra página. ¿Podrá florecer el amor incluso cuando la vida parece árida? Gracias por estar aquí. Suscríbanse, activen la campanita y cuéntenme. ¿Están escuchando desde el autobús, preparando la cena o relajándose en el sofá? Respire hondo. La historia acaba de comenzar. Victoria miraba por la ventana de su humilde casita de piedra tosca mientras el sol azotaba la vegetación reseca de la Mixteca oaxaqueña. El pequeño pueblo sereno sufría la sequía más severa de los últimos 20 años. El paisaje amarillento y los cactus retorcidos eran testigos silenciosos de su dolor. 8 meses antes, Victoria había sepultado a su esposo, Sebastián, víctima de una enfermedad que se había propagado por el pueblo y se había llevado a casi una decena de habitantes. Desde entonces, ella luchaba diariamente para mantenerse a sí misma y a su hija Clarita, de apenas 6 años, con vida y con dignidad. «Mami, tengo hambre», murmuró la niña sentada en el suelo de tierra apisonada, jugando con una muñeca de trapo, el único juguete que le quedaba. «Ahora preparo algo, mi amor. Solo ten un poquito más de paciencia», respondió Victoria, tragándose el nudo en la garganta. En la pequeña despensa solo quedaba un puñado de harina y algunos granos de frijol, insuficientes para alimentarlas por más de un día. La cisterna que Sebastián había construido en el patio ya mostraba el fondo agrietado y el agua racionada apenas alcanzaba para beber. El pozo comunitario del pueblo se estaba secando a ojos vista, y las pocas cabezas de ganado que resistían la sequía estaban flacas y debilitadas, produciendo leche insuficiente para todas las familias. El dinero que Sebastián había dejado se había ido en medicinas durante su enfermedad, y los pequeños ahorros que Victoria guardaba en una caja debajo de la cama apenas alcanzaban para comprar el queroseno para la lámpara de aceite. Victoria se sentó en el borde de la cama y dejó que las lágrimas le resbalaran silenciosas. La angustia de ver a su hija languidecer por el hambre era más grande que cualquier dolor que hubiera sentido. Clarita había adelgazado visiblemente en las últimas semanas, y sus mejillas, antes rosadas y regordetas, ahora estaban hundidas y pálidas. «Sebastián, ¿por qué me dejaste?», susurró al vacío de la habitación, como si su esposo pudiera escuchar su lamento. En ese instante, una idea le brilló en la mente trayendo un atisbo de esperanza. Se levantó decidida y fue al pequeño espejo agrietado colgado en la pared de la sala. Sus largos cabellos negros, gruesos y ondulados le caían hasta la cintura. Era la única vanidad que conservaba de los tiempos en que era joven, cuando Sebastián se había enamorado de ella en la feria del pueblo. La señora Sofía, que vendía hierbas y remedios caseros en el mercado de Oaxaca, a unos 30 kilómetros de allí, también compraba cabello para hacer pelucas. «Es lo único que me queda», pensó Victoria, pasando los dedos entre los mechones. La decisión estaba tomada. Vendería su cabello para comprar comida y medicinas para Clarita. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera, Victoria preparó un pequeño bulto con una muda de ropa y un poco de harina con agua para Clarita. «Hija, mami tiene que ir a Oaxaca a resolver unos asuntos. Te dejo con la comadre Josefina hasta que regrese al final del día», le explicó a la niña, que asintió silenciosamente. Victoria trenzó con cuidado su cabello, como si se estuviera despidiendo de él. Se puso las sandalias de cuero gastadas, se acomodó el vestido descolorido de algodón estampado y se puso el sombrero de palma que había sido de Sebastián para protegerse del sol implacable. La casa de Josefina estaba a pocos metros de allí, y la vieja comadre, a pesar de sus propias dificultades, nunca se negaba a ayudar. «Vaya con Dios, Victoria. Que Nuestra Señora de los Dolores la proteja en este camino», dijo Josefina, bendiciéndola con la señal de la cruz. Victoria besó la frente de su hija y partió por el camino de terracería que llevaba a la ciudad.
El camino a Oaxaca era largo y tortuoso, especialmente a pie. Algunas carretas y camionetas pasaban ocasionalmente, levantando polvo rojo, pero ninguna se detuvo para darle un aventón. Las horas se arrastraban bajo el sol abrasador y Victoria sentía la garganta seca y los pies adoloridos, pero la imagen de Clarita hambrienta le daba fuerzas para continuar. Después de casi 6 horas de caminar, avistó finalmente los primeros caseríos que indicaban la entrada a la ciudad. El movimiento era intenso en el tianguis semanal que se celebraba los miércoles. Comerciantes de ciudades cercanas e incluso de otras regiones traían mercancías para vender. El olor a comida le hacía rugir el estómago, pero ella ignoró el hambre y siguió decidida hacia el callejón donde la señora Sofía tenía su pequeño puesto. La vieja herbolaria y vendedora de remedios caseros reconoció a Victoria apenas entró en el puesto improvisado, cubierto por una lona colorida. «Hija mía, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está Sebastián y la niña?», preguntó animadamente. Victoria sintió un nudo en la garganta al tener que explicar la muerte de su esposo, y la señora Sofía se persignó, murmurando una oración. «¿Y qué te trae por aquí hoy, mi querida?», preguntó, percibiendo la expresión decidida en el rostro de la joven viuda. «Señora Sofía, vine a vender mi cabello. ¿Todavía lo compra?». Victoria soltó la trenza y dejó que su cabello cayera como una cascada negra sobre sus hombros. Los ojos de la anciana brillaron al ver la calidad y la longitud del cabello. «Sí, todavía lo compro, y pago bien por cabello tan hermoso como el tuyo, pero ¿estás segura, hija mía? Cabello así, virgen de tinte, es una rareza hoy en día», preguntó la señora Sofía. «Sí, estoy segura. Mi hija necesita comer», respondió Victoria con voz firme. El trato fue rápido. La señora Sofía pagó un precio justo por el cabello de Victoria, más de lo que ella esperaba. Con el dinero en mano, la joven viuda se dirigió al mercado municipal para comprar víveres: arroz, frijoles, harina, un poco de cecina, café, azúcar y algunas medicinas básicas. Incluso le sobró dinero para comprar un pequeño cuaderno y lápices de colores para Clarita, que pronto empezaría a asistir a la escuela primaria del pueblo. Mientras caminaba entre los puestos, sintiendo el peso de la bolsa del mandado y la extraña ligereza en la cabeza, después del corte radical que le había dejado el cabello a la altura de la barbilla, Victoria no se dio cuenta de haber tropezado con un hombre alto que cargaba algunos sacos de semillas. «Disculpe, señorita», dijo él, agachándose rápidamente para ayudar a recoger algunas naranjas que se habían caído de la bolsa de Victoria. «La culpa fue mía», respondió ella avergonzada, evitando mirar directamente al desconocido. «Usted no es de aquí, ¿verdad?», preguntó él, notando el cansancio en el rostro de Victoria y las sandalias empolvadas. «Soy de Pueblo Sereno. Vine a resolver unos asuntos y ya voy de regreso», respondió secamente, tratando de cerrar la conversación. El hombre, sin embargo, parecía sinceramente interesado. «¿Pueblo Sereno? Lo conozco bien. Tengo una propiedad no muy lejos de allí, el Rancho Esperanza. ¿Piensa regresar hoy? Ya está atardeciendo», comentó mirando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Victoria sintió un escalofrío. Con la prisa de resolver todo, no había planeado dónde pasaría la noche, y la idea de hacer el camino de regreso en la oscuridad era aterradora. «Tengo que regresar, mi hija me está esperando», respondió, tratando de ocultar la preocupación. «Voy en esa dirección. Si quiere un aventón en mi camioneta, puedo dejarla en Pueblo Sereno», ofreció el hombre. «Disculpe, no acostumbro a aceptar aventones de desconocidos», respondió Victoria, desconfiada. El hombre sonrió comprensivo. «Me llamo Gerardo Méndez, pero todos me conocen como Don Gerardo. Tengo la hacienda desde hace más de 10 años y surto verduras a los mercados de la zona. Puede preguntar por ahí. Todos me conocen», se presentó, extendiéndole la mano. Algo en la sinceridad de la mirada de don Gerardo hizo reconsiderar a Victoria. El camino de regreso sería largo y peligroso, especialmente de noche, y con ella cargando víveres que podrían atraer a ladrones. «Si no le es de molestia», respondió finalmente, aceptando el apretón de manos. «Ninguna molestia. Todavía tengo que comprar algunas herramientas y estaré listo para partir.
Usted puede esperarme allí en esa fonda, descansar un poco y tomar algo de agua. En media hora estoy de regreso, sugirió don Gerardo, señalando un pequeño local en la esquina de la plaza. Victoria agradeció y se dirigió al lugar indicado. Sentada en la sencilla mesa de la fonda, observaba el movimiento de la gente mientras bebía un vaso de agua fresca. Su cabello cortado todavía le causaba una extraña sensación, como si una parte de sí misma se hubiera quedado atrás. Pero el sacrificio valía la pena. En su bolsa había suficientes víveres para algunas semanas, lo que le daría tiempo para encontrar una forma de ganar dinero en el pueblo. Exactamente media hora después, como prometió, don Gerardo apareció en la puerta de la fonda. ¿Lista para partir, señora?, preguntó, dándose cuenta de que aún no sabía su nombre. Victoria, Victoria Santana, respondió ella, levantándose y tomando su bolsa. Bonito nombre, señora Victoria. Le queda bien, comentó él, ayudándola con el mandado. La camioneta azul, modelo viejo pero bien conservado, estaba estacionada cerca del mercado. Don Gerardo acomodó con cuidado el mandado de Victoria en la caja, junto con sus víveres y herramientas, y abrió la puerta del pasajero para que subiera. El camino de regreso pareció mucho más corto dentro del vehículo, y don Gerardo se mostró un conversador ameno, contando historias sobre la región y preguntando discretamente sobre la vida de Victoria en el pueblo. Ella, normalmente reservada, se sorprendió al darse cuenta de que estaba compartiendo detalles sobre su vida, sobre Sebastián y sobre Clarita. Quizás era el cansancio, quizás la amabilidad sincera de ese hombre, o quizás el simple hecho de que hacía meses no tenía a nadie con quien hablar de sus dolores y sus esperanzas. Cuando la camioneta de don Gerardo se detuvo frente a la casa de Josefina, la noche ya había caído sobre Pueblo Sereno. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo sin nubes, iluminando débilmente las sencillas casas del pueblo. Al escuchar el motor del vehículo, Josefina apareció en la puerta con Clarita adormilada en brazos. «¡Mami!», exclamó la niña, despertándose inmediatamente al ver a Victoria bajar de la camioneta. La pequeña corrió a los brazos de su madre, pero se detuvo de repente al notar el cambio. «¿Dónde está tu cabello?», preguntó confundida, tocando el cabello corto de Victoria. «Mami tuvo que cortarlo, mi amor, pero crecerá, ya verás», respondió afectuosamente mientras abrazaba a su hija. Josefina observaba la escena con una mezcla de alivio y curiosidad, especialmente cuando notó al hombre que ayudaba a bajar el mandado de la camioneta. «Victoria, gracias a Dios que regresaste. Ya me estaba empezando a preocupar», comentó la anciana acercándose. «Don Gerardo me dio un aventón. Fue muy amable de su parte», explicó Victoria, haciendo las presentaciones. La comadre saludó al hombre con un asentimiento de cabeza, evaluándolo discretamente. «Usted tiene una hija preciosa, señora Victoria. Parece una muñequita», comentó Gerardo, sonriendo a Clarita, que se escondía detrás de las piernas de su madre. «Gracias», respondió Victoria, sintiéndose repentinamente avergonzada por la situación. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, hasta que Josefina, percibiendo el momento, intervino. «Es tarde, Victoria. ¿Por qué no invita a don Gerardo a tomar un café antes de que siga su camino? Debe estar cansado de la carretera». Aún dudando, Victoria asintió. «¿Aceptaría un café? Es lo menos que puedo ofrecerle después de su ayuda». Gerardo sonrió. «Sí, acepto, pero con una condición, que deje de llamarme señor». «No estoy tan viejo», bromeó, haciendo que incluso la seria Victoria esbozara una sonrisa. Mientras Victoria preparaba el café en su humilde cocina, Gerardo conversaba con Josefina en la pequeña sala. Clarita, ya más cómoda, le mostraba su muñeca de trapo al visitante. «Es Julita, mi bebé», explicaba la pequeña con seriedad. «Mucho gusto, Julita», respondió Gerardo, haciendo una reverencia a la muñeca, provocando risas en la niña. Victoria observaba la escena desde la puerta de la cocina, sintiendo una punzada de emoción. Hacía meses que no escuchaba la risa cristalina de Clarita. Desde la partida de Sebastián, la alegría parecía haber abandonado esa casa junto con él. Sirvió el café en tazas de cerámica esmaltada
disculpándose por la sencillez. Un buen café no necesita una taza de porcelana, señora Victoria, comentó Gerardo, tomando un sorbo de la bebida caliente y suspirando satisfecho. Usted hace un café divino. Conversaron de amenidades por unos minutos, hasta que Josefina, aduciendo cansancio, se despidió y regresó a su casa. Clarita, vencida por el sueño, se durmió en el pequeño sofá de palma. Un nuevo silencio se estableció, pero esta vez menos incómodo. Fue Gerardo quien lo rompió. Señora Victoria, no es asunto mío, pero he notado que usted está pasando por dificultades. Ese cabello, dijo, señalando el cabello cortado de la mujer. Fue por necesidad, ¿verdad? Victoria bajó los ojos, sintiendo las lágrimas querer subirle. No respondió, pero su silencio fue elocuente. Sabe, tengo un rancho no muy lejos de aquí. No es gran cosa, pero produce bien. Tengo un huerto, algunas cabezas de ganado, gallinas. Necesito a alguien que me ayude a cuidar la casa y el huerto. La persona que trabajaba allí se mudó a Guadalajara el mes pasado, continuó Gerardo. «Usted, quiero decir, ¿me está ofreciendo un trabajo?», preguntó Victoria sorprendida. «Sí, el trabajo no es pesado. Es más que nada para mantener la casa en orden, cuidar el huerto. Hay una buena habitación en la parte trasera de la casa, con baño. Su hija tendría espacio para jugar, aire puro. Y hay una pequeña escuela a unos 2 kilómetros del rancho. Puedo llevarla y recogerla todos los días», explicó. «Es mucha amabilidad de su parte, pero no sé si…», dudó Victoria. «Piénselo bien, señora Victoria. No es caridad. Realmente necesito ayuda y usted necesita trabajo. Sería bueno para ambos», insistió Gerardo, levantándose para partir. «Pasaré mañana por la tarde para saber su respuesta. Sin prisas», completó, dirigiéndose a la puerta. Después de la partida de Gerardo, Victoria tomó a Clarita dormida en brazos y la llevó a la cama. Se quedó observando el rostro sereno de su hija, pensando en la inesperada propuesta. Trabajar en el rancho de un hombre que apenas conocía parecía arriesgado, pero la alternativa era continuar en la miseria, viendo a su hija languidecer un poco más cada día. Se acostó junto a Clarita, pero el sueño no llegó. Su mente hervía de posibilidades y temores. A la mañana siguiente, después de una noche de insomnio, Victoria se levantó decidida. Preparó un café aguado para ella y Clarita y se dirigió a casa de Josefina para pedir consejo. La comadre, que conocía prácticamente a todos en el pueblo y alrededores, podría ayudarla a decidir. «Don Gerardo Méndez, lo conozco de nombre, sí. Dicen que es un hombre honesto, trabajador, viudo también, por lo que he oído. Su esposa murió durante el parto de su primer hijo, que tampoco sobrevivió. Eso fue hace muchos años. Desde entonces vive solo en ese rancho», informó Josefina mientras barría el patio de su casa. «¿Y qué piensa, comadre? ¿Debo aceptar el trabajo?», preguntó Victoria, aún indecisa. «Mira, Victoria, no puedo decidir por ti, pero ve cómo están las cosas. La sequía no da tregua, el pueblo es cada vez más pobre, y tú tienes una hija que criar. Si el hombre tiene buenas referencias y el trabajo es honesto, no veo por qué no intentar. Además», añadió con una sonrisa pícara, «no te quitó los ojos de encima anoche, y no es cualquier cosa, ¿eh?». Victoria se sonrojó intensamente. «No diga tonterías, Josefina, él solo está siendo amable», protestó. «Si tú lo dices», respondió la comadre, con aire de quien sabe más de lo que dice. «Pero piensa en el bien de Clarita. Allí tendrá comida abundante, espacio para jugar, y tú siempre puedes regresar si no funciona». Las palabras sensatas de Josefina ayudaron a disipar las dudas de Victoria. Cuando don Gerardo apareció en su puerta esa tarde, como prometió, ella ya había tomado su decisión. «Aceptaré el trabajo, don Gerardo, pero necesito saber cuánto usted. Tú me pagarás. ¿Y cuáles serán mis obligaciones exactas?», dijo Victoria, directa como siempre. Gerardo sonrió satisfecho. «El sueldo es justo, señora Victoria. Además de eso, ofrezco alojamiento, comida y ayuda con los estudios de la niña. En cuanto a las obligaciones, como dije, es básicamente cuidar la casa y el huerto. Nada más allá de lo que usted ya hace aquí, pero con mejores condiciones», explicó pacientemente.
Discutieron los detalles prácticos y se acordó que Victoria y Clarita se mudarían al Rancho Esperanza al día siguiente. La noticia de la partida de Victoria se difundió rápidamente en el pueblo. Algunas personas vinieron a despedirse, otras se limitaban a observar de lejos, cuchicheando. Mujer joven que va a trabajar para un hombre viudo, solo puede terminar de una manera, murmuró doña Alba, la chismosa local, a quien quisiera escuchar. Victoria fingía no notar los comentarios maliciosos, concentrándose en los preparativos de la mudanza. A la mañana siguiente, con 2 bultos que contenían sus pocas pertenencias, Victoria y Clarita esperaban frente a su casa. Josefina estaba con ellas, con los ojos llorosos. «Te voy a extrañar, comadre», dijo abrazando a Victoria. «Yo también te voy a extrañar, Josefina, pero vendré a verte cada vez que pueda», prometió. Cuando la camioneta azul de Gerardo apareció en el camino de terracería, el corazón de Victoria dio un vuelco. No sabía si por miedo o por expectativa, probablemente ambas. El viaje hasta el Rancho Esperanza duró aproximadamente 1 hora. A medida que se alejaban del pueblo reseco, el paisaje comenzaba a cambiar. Aparecían más áreas verdes, algunas plantaciones resistentes a la sequía. «¿Cómo logra mantener todo verde con esta sequía?», preguntó Victoria admirada. «Pozo artesiano», explicó Gerardo orgulloso. «Lo hice cavar hace 5 años, después de la última gran sequía. Es cansado sacar el agua, pero vale cada gota». Cuando finalmente llegaron al rancho, Victoria no pudo ocultar su sorpresa. Era un lugar sencillo, pero acogedor y bien cuidado. La casa principal, pintada de un azul descolorido, tenía un amplio portal con mecedoras. Alrededor un modesto jardín con algunas flores resistentes y árboles frutales. En la parte trasera se veía el huerto, más grande de lo que Victoria había imaginado, con bancales bien alineados de verduras y legumbres. Un pequeño establo albergaba algunas vacas y un gallinero lleno de aves completaba el escenario rural. «Bienvenidos al Rancho Esperanza», anunció Gerardo, ayudándolas a bajar de la camioneta. Clarita, que había estado tranquila durante todo el viaje, se animó de repente al ver un perro callejero que corría hacia ella. «Mami, mira el perrito», exclamó entusiasta. «Este es Valente», presentó Gerardo. «No te preocupes, es dócil como un cordero, especialmente con los niños». El perro olfateaba a Clarita mientras movía la cola frenéticamente para la alegría de la niña. Gerardo las condujo a la parte trasera de la casa principal, donde había una construcción más pequeña pero igualmente bien cuidada. «Esta será su casa», dijo abriendo la puerta. Era una casita con sala, cocina, una recámara y un baño sencillo, pero completo, con agua corriente. Un lujo que Victoria no disfrutaba desde hacía años. Todo estaba limpio y ordenado. Incluso había un pequeño refrigerador y una estufa de gas en la cocina. «Espero que sea cómoda», comentó Gerardo. «Es perfecta», respondió Victoria emocionada por la acogida. «Las dejo que se acomoden. El almuerzo se servirá en la casa principal al mediodía. Siéntanse libres de explorar el rancho», dijo él, retirándose discretamente. Cuando se encontraron solas, Clarita corrió por el pequeño espacio, explorando cada rincón con entusiasmo infantil. «Mami, hay una cama solo para mí», gritó desde la recámara descubriendo que había 2 camas separadas, una grande y una pequeña. Victoria sonrió, sintiendo un peso quitarse de sus hombros. Por primera vez después de muchos meses, se permitió sentir un poco de esperanza. Los primeros días en el Rancho Esperanza fueron de adaptación. Victoria aprendió la rutina del lugar, los horarios de las comidas, los quehaceres de la casa y del huerto. Gerardo era un patrón justo y respetuoso, tratándola siempre con dignidad. Clarita floreció visiblemente, recuperando el color en las mejillas y la alegría en la mirada. Pasaba los días jugando con Valente, ayudando a su madre a regar las plantas o acompañando a Gerardo en sus tareas más ligeras, como dar de comer a las gallinas. En menos de una semana, la niña ya llamaba al rancho nuestra casa y a Gerardo tío G. Victoria observaba a su hija recuperar su infancia y agradecía silenciosamente por el giro en sus vidas. Ella misma se sentía más fuerte y en forma.
la alimentación regular y nutritiva, el trabajo que, aunque fatigoso, era gratificante, y la seguridad de un techo sobre sus cabezas le habían devuelto su brío. Una tarde, mientras recogía tomates en el huerto, Victoria fue sorprendida por Gerardo. «Los tomates están bonitos este año», comentó él acercándose. «Y usted tiene buenas manos para la tierra. Nunca había visto el huerto tan bien cuidado». Victoria agradeció el cumplido, sintiendo el rostro enrojecer. «Mi madre tenía un pequeño huerto detrás de casa. Me enseñó todo lo que sé sobre las plantas». La conversación fluyó naturalmente mientras recogían los tomates juntos. Gerardo contó cómo había heredado el rancho de su padre y cómo había trabajado duro para transformarlo en un lugar productivo, incluso en tiempos de sequía. Victoria, a su vez, habló de su infancia en el pueblo, de cómo había conocido a Sebastián en una fiesta de San Juan Bautista y de cómo habían sido felices hasta que la enfermedad se lo había llevado. «Lamento mucho su pérdida», dijo Gerardo, sinceramente conmovido. «Yo también perdí a mi Celina hace muchos años. El dolor nunca desaparece por completo, pero aprendemos a vivir con él». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa cuando terminaron la cosecha. Caminaban lado a lado de regreso a casa, llevando canastas llenas de tomates maduros, cuando escucharon la risa de Clarita. La niña corría por el patio, persiguiendo a Valente, que llevaba un trapo en la boca. «Nunca había visto a mi hija tan feliz», comentó Victoria, observando la escena. «Ella merece toda la felicidad del mundo, señora Victoria, y usted también», respondió Gerardo, con una intensidad en la mirada que hizo que Victoria desviara los ojos, confundida por las emociones que comenzaban a florecer en su pecho. Esa noche, mientras acostaba a Clarita, la niña hizo una pregunta inesperada. «Mami, le gustamos al tío G, ¿verdad?» Victoria dudó. «Sí, hija, le gustamos. ¿Por qué?» «Porque te mira como te miraba papá. Todo feliz», respondió la niña, con la sabiduría desconcertante de los niños. Victoria no supo qué responder. Besó a su hija y apagó la luz, quedándose sola con sus pensamientos turbulentos. Las semanas pasaron y la rutina en el rancho se volvió familiar y cómoda. Clarita comenzó a asistir a la escuela rural, llevada y recogida diariamente por Gerardo en su camioneta. La niña adoraba la escuela y ya comenzaba a aprender las primeras letras con orgullo de Victoria. En casa, Victoria se ocupaba de los quehaceres domésticos y del huerto que prosperaba bajo sus cuidados. Algunas tardes, cuando el trabajo lo permitía, Gerardo se unía a ella en el portal de la casa principal y conversaban mientras observaban el atardecer. Era un ritual silencioso, no acordado, pero esperado por ambos. Hablaban del día, de Clarita, de los planes para el rancho. A veces simplemente permanecían en silencio, disfrutando de la compañía del otro. En una de esas tardes, Gerardo sorprendió a Victoria con un regalo. «Para ti», dijo, entregándole un pequeño paquete. Dentro había un peine de madera, tallado a mano. «He notado que tu cabello está creciendo. Pensé que podría gustarte», explicó un poco avergonzado. «Es hermoso, Gerardo, gracias», respondió Victoria, sinceramente conmovida por el gesto. Su cabello, de hecho, ya comenzaba a crecer, superando los hombros, pero más que esto, también crecían sentimientos que ella trataba de ignorar. Una mañana, Victoria fue al pueblo a visitar a Josefina, como hacía regularmente. Gerardo había insistido en acompañarla y recogerla más tarde, ya que el sol era particularmente fuerte. «¿Y entonces, comadre? ¿Cómo van las cosas en ese rancho?», preguntó Josefina, curiosa, mientras se servían café en la cocina de la anciana. «Van bien, Josefina, Clarita está feliz, tengo trabajo, comida abundante. No me puedo quejar», respondió Victoria. «¿Y el patrón, cómo se porta?», insistió la comadre con una sonrisa sugestiva. «Gerardo es un hombre bueno, respetuoso. Trata a Clarita como si fuera...». Victoria se interrumpió, incapaz de terminar la frase. «¿Como si fuera su hija?», completó Josefina. Victoria asintió, en silencio. «¿Y cómo te trata él a ti, Victoria? ¿Solo como empleada?», preguntó la anciana, directa como siempre. Victoria sintió el rostro arder. «No sé a qué se refiere, comadre»,
Josefina rió. Lo sabes, muchacha. Soy vieja, pero no ciega. Tus ojos brillan cuando hablas de él, y apuesto a que los suyos también brillan cuando te mira. Victoria estaba a punto de protestar cuando fueron interrumpidas por doña Alba, que entró sin ceremonias en la casa de Josefina. Ay, ay, pero si no es Victoria, ¿cómo va la vida en ese rancho? Todos aquí hablan de eso, dijo con malicia apenas disimulada. ¿Hablan de qué, doña Alba?, preguntó Victoria tensa. Pero hija, tú sabes, mujer joven, guapa, que vive en la propiedad de un hombre soltero, las lenguas no se detienen, respondió la chismosa, fingiendo inocencia. No hagas caso a esas tonterías, Victoria. Pueblo chico, infierno grande, intervino Josefina, percibiendo el malestar de su amiga. Pero el daño estaba hecho. Victoria pasó el resto del día inquieta, pensando en las insinuaciones de doña Alba y aún más inquietante en las observaciones precisas de Josefina. ¿Sus sentimientos por Gerardo eran tan transparentes? ¿Y qué sentía él por ella? Cuando Gerardo vino a recogerla al final de la tarde, Victoria estaba distante, respondiendo solo lo estrictamente necesario a sus intentos de conversación durante el trayecto de regreso. En su cabeza se estaba formando una tormenta de dudas y miedos. ¿Qué pasaría si se permitiera amar de nuevo? ¿Qué diría la gente? Y, lo más importante, ¿qué pensaría Sebastián donde quiera que estuviera? Los días que siguieron a la visita al pueblo fueron tensos en el Rancho Esperanza. Victoria mantenía una distancia deliberada de Gerardo, limitando sus interacciones a lo estrictamente necesario. Cuando él se acercaba para las conversaciones de la tarde en el portal, ella inventaba excusas para retirarse. El hombre percibía el cambio, pero respetaba su espacio, aunque la decepción era visible en sus ojos. Una noche, después de acostar a Clarita, Victoria se sentó en el pequeño portal de su casa, contemplando las estrellas y el claro de luna que inundaba suavemente el rancho. El aroma de los jazmines que Gerardo cultivaba cerca de casa le llegaba, trayendo una sensación de paz que contrastaba con su torbellino interior. Sintió pasos acercarse y no necesitó mirar para saber que era él. ¿Puedo acompañarla?, preguntó Gerardo, manteniendo la formalidad que había disminuido entre ellos en las últimas semanas. Victoria dudó, pero asintió. Él se sentó en el escalón del portal, a una distancia respetuosa. ¿Hice algo que la molestara, señora Victoria?, preguntó finalmente, después de un largo silencio. La pregunta directa la tomó desprevenida. No, Gerardo, usted ha sido más que generoso, respondió ella, eligiendo con cuidado las palabras. Entonces, ¿por qué me está evitando?, insistió él, girándose para mirarla. Su rostro, iluminado por el claro de luna, mostraba una mezcla de confusión y preocupación. Victoria suspiró profundamente. La gente habla, Gerardo, de nosotros, en el pueblo, confesó finalmente. ¿Y qué dicen?, preguntó él, aunque el tono de voz indicaba que ya conocía la respuesta. Lo de siempre, insinuaciones, malicia, una viuda que vive en la propiedad de un hombre soltero, explicó Victoria, sintiendo el rostro arder de vergüenza. Gerardo rió sin humor. Gente que no tiene nada que hacer. ¿Y desde cuándo a usted le preocupa lo que dicen, señora Victoria? Siempre me ha parecido una mujer fuerte, dueña de sus decisiones. La observación la tocó profundamente. Era cierto que nunca se había preocupado mucho por la opinión ajena, excepto cuando se trataba de su hija. Tengo a Clarita en quien pensar, se justificó. ¿Y qué hay de malo en vivir aquí que pueda dañar a Clarita? Es feliz, sana, asiste a la escuela, tiene comida, seguridad, afecto, argumentó Gerardo con lógica irrefutable. No es eso, es que... Victoria dudó, incapaz de encontrar las palabras. Es que la gente podría pensar que hay algo entre nosotros más allá de la relación de trabajo, completó Gerardo por ella. ¿Y sería tan terrible?, preguntó, con una audacia que sorprendió a ambos. Victoria tragó saliva, tomada por sorpresa por la pregunta directa. Gerardo, ha pasado tan poco tiempo desde que Sebastián se fue. Me siento como si traicionara su memoria solo con pensar en... Se interrumpió de nuevo, incapaz de verbalizar sus sentimientos confusos.
Gerardo se acercó un poco, manteniendo aún una distancia respetuosa. Señora Victoria, usted no le debe explicaciones a nadie, mucho menos a mí. Pero permítame decir una cosa. La vida continúa. Y Sebastián, que la amaba, de seguro no querría verla solitaria e infeliz por el resto de sus días, dijo dulcemente. ¿Cómo puede estar tan seguro?, preguntó ella con la voz ahogada. Porque es lo que yo querría si estuviera en su lugar, respondió Gerardo con una sinceridad desarmante. Cuando perdí a Celina pensé que nunca más sería capaz de sentir algo por nadie. Pasé años castigándome, viviendo como si solo esperara mi turno de partir también. Hasta que un día me di cuenta de que ella estaría triste si me viera así. Que el verdadero desprecio por su memoria sería desperdiciar la vida que me quedaba. Continuó, con los ojos fijos en las estrellas. Las palabras de Gerardo resonaron profundamente en Victoria. Era como si expresara exactamente lo que ella misma sentía, pero no lograba admitir. El silencio que siguió ya no era tenso, sino contemplativo. Ambos perdidos en sus propios pensamientos, pero de alguna manera conectados por ellos. «Es tarde», dijo Victoria finalmente levantándose. «Necesito descansar. Mañana me levanto temprano para preparar el almuerzo de Clarita antes de la escuela». Gerardo se levantó también, asintiendo con comprensión. «Buenas noches, señora Victoria. Y no se preocupe tanto por lo que piensen los demás. La única opinión que realmente importa es la suya», dijo, antes de alejarse en dirección a la casa principal. Victoria se quedó mirando su silueta desaparecer en la penumbra, sintiendo una extraña mezcla de confusión y alivio. En su pecho, un sentimiento adormecido comenzaba a despertar, a pesar de todas sus resistencias. A la mañana siguiente, Victoria se despertó con el canto de los pájaros y el aroma a café recién hecho. Confundida, se levantó y encontró a Gerardo en la pequeña cocina de su casa, preparando el desayuno. «Buenos días, señora Victoria. Espero no estar cruzando los límites, pero pensé en preparar el desayuno hoy. Usted ha trabajado tanto», explicó él, un poco avergonzado. «Buenos días, Gerardo. No tenía por qué molestarse», respondió ella, arreglándose el cabello despeinado, repentinamente consciente de su aspecto. «No es ninguna molestia. Al contrario, es un placer», aseguró él, sirviendo el café en 2 tazas. Clarita apareció en la puerta de la recámara, frotándose los ojos adormilados. «Tío Ye», exclamó feliz, corriendo a abrazarlo. «Buenos días, princesa. Hice chocolate caliente para ti», dijo él, tomando a la niña en brazos y sentándola a la mesa. «¿Con bombones?», preguntó Clarita esperanzada. «Claro, como a ti te gusta», respondió Gerardo, guiñándole un ojo. Victoria observaba la interacción entre los dos, sintiendo una emoción casi dolorosa. Clarita adoraba claramente a Gerardo, y él la trataba como si fuera su hija. Era una escena doméstica, cotidiana, pero cargada de significado. «Venga a unirse a nosotros, señora Victoria. Hice huevos revueltos y tostadas», invitó Gerardo. El desayuno transcurrió en un ambiente ligero y relajado. Clarita contaba animadamente su sueño de la noche anterior, en el que ella y Valente volaban por el cielo. Gerardo escuchaba con fingida atención, haciendo preguntas y comentarios que encantaban a la niña. Victoria, gradualmente, se permitió relajarse y disfrutar el momento. Cuando llegó la hora de que Clarita fuera a la escuela, Gerardo se levantó. «Voy por la camioneta. ¿Están listas en 5 minutos?» Clarita corrió a lavarse los dientes, dejando a los adultos solos en la cocina. «Gracias por el café, Gerardo. Fue muy amable de tu parte», dijo Victoria, comenzando a recoger los platos. «Déjelo, señora Victoria. Podemos limpiar cuando regresemos. Hoy es día de tianguis en Oaxaca. Pensé que quizás usted quisiera acompañarme después de dejar a Clarita en la escuela. Necesito comprar algunas cosas para el rancho y podríamos almorzar allí», sugirió él, con una casualidad estudiada. Victoria dudó. Ir al mercado con Gerardo sería como un paseo, casi una cita. La gente ciertamente comentaría. Por otro lado, ella realmente necesitaba comprar tela para hacerle un vestido nuevo a Clarita y algunas otras pequeñas necesidades. «Creo que sería una buena idea, sí», accedió finalmente, decidiendo que ya no dejaría que los comentarios ajenos
dictaran sus acciones. La sonrisa de Gerardo le iluminó todo el rostro, haciendo que Victoria se diera cuenta, no por primera vez, de lo apuesto que era, de una manera rústica y sincera. El mercado de Oaxaca era un torbellino de colores, sonidos y olores. Puestos de frutas, verduras, carne, artesanías y toda clase de mercancías se extendían por la plaza central y las calles adyacentes. Músicos locales tocaban música popular en un pequeño escenario improvisado y el olor a comida típica llenaba el aire. Victoria y Gerardo caminaban lado a lado, deteniéndose ocasionalmente para examinar mercancías o saludar a conocidos. Ella notaba las miradas curiosas y los cuchicheos, pero sorprendentemente no le preocupaba tanto como esperaba. Había algo liberador en estar allí, simplemente viviendo el momento. «¿Qué le parece esta tela para el vestido de Clarita?», preguntó Gerardo, mostrando un algodón estampado con pequeñas flores coloridas. «Es hermosa», respondió Victoria, sorprendida de que él se hubiera acordado de la necesidad de su hija. «Creo que le gustará mucho. Tiene buen gusto, Gerardo». El cumplido pareció hacerlo sentir particularmente satisfecho. Después de las compras, Gerardo la llevó a un pequeño restaurante a la orilla del río Nazas. Era un lugar sencillo, pero agradable, con mesas al aire libre a la sombra de frondosos árboles. El menú ofrecía especialidades típicas regionales: barbacoa, mole, tlayudas, tamales, camotes enmielados. «Elija lo que quiera, señora Victoria. Hoy invita a la casa», insistió Gerardo. El almuerzo fue tranquilo y agradable. Hablaron del rancho, de los planes para expandir el huerto, de la posibilidad de que Clarita participara en la fiesta de San Juan Bautista de la escuela. Era fácil hablar con Gerardo, Victoria descubrió. Él la escuchaba de verdad, interesado en sus opiniones e ideas. En un momento dado, él extendió la mano sobre la mesa y le tocó ligeramente los dedos. «Gracias por haber venido conmigo hoy», dijo, con una intensidad en la mirada que hizo que el corazón de Victoria se acelerara. Ella no retiró la mano inmediatamente, permitiendo el contacto por unos segundos antes de, discretamente, ocuparse de la servilleta. De regreso se detuvieron a recoger a Clarita en la escuela. La niña estaba radiante, sosteniendo un dibujo que había hecho en clase. «Mira, mami, mira, tío G. Soy yo, tú y el tío y Valente en nuestro rancho», explicó entusiasta, mostrando garabatos coloridos en una hoja. «Es hermoso, mi amor», elogió Victoria, mirando el dibujo que mostraba claramente 4 figuras: una más alta, una mediana con cabello largo, una pequeña y un perro, todos de la mano, excepto el perro, claro, frente a una casa. «¿Puedo colgarlo en el refrigerador del rancho, tío G?», preguntó Clarita esperanzada. «Claro que sí, princesa. Es el lugar de honor para los dibujos especiales», respondió Gerardo, sonriendo tiernamente. En el asiento de la camioneta, Clarita sentada entre ellos, Victoria sintió una oleada de emoción. Esa escena, ellos 3 juntos, regresando a casa después de un día cualquiera, parecía tan correcta, tan natural, como una familia. Los días que siguieron trajeron una nueva dinámica al rancho Esperanza. Victoria y Gerardo danzaban una danza silenciosa de acercamientos y retiros, pequeños gestos de afecto y miradas elocuentes. Aún no habían hablado abiertamente de los sentimientos que crecían entre ellos, pero era como si hubieran establecido un acuerdo tácito para permitir que las cosas fluyeran naturalmente. Clarita, con la intuición aguda de los niños, parecía percibir el cambio y demostraba evidente alegría cuando los 3 estaban juntos. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a tender la ropa, la niña hizo una pregunta inesperada. «Mami, ¿te gusta el tío G?». Victoria dudó, tomada por sorpresa. «Claro que me gusta, hija. Ha sido muy bueno con nosotras», respondió cautelosamente. «No, mami. ¿Te gusta de verdad como te gustaba papá?», insistió Clarita, con la franqueza desconcertante de los niños. Victoria sintió el rostro enrojecer. «¿Por qué me lo preguntas, mi amor?», evadió. «Porque sonríes como le sonreías a papá cuando el tío G está cerca. Y él te mira cuando tú no lo ves, de la misma manera en que te miraba papá». La observación perspicaz de su hija
dejó a Victoria sin palabras. ¿Y tú? ¿Qué pensarías si a mí me gustara el tío Gerardo de esta manera? Preguntó finalmente, agachándose para ponerse a la altura de la niña, queriendo ver su expresión. Sería bonito, sí, respondió Clarita simplemente. El tío G es simpático, te hace reír, me lleva a pescar, cuenta historias. Y además podríamos vivir aquí para siempre, incluso con Valente. La lógica infantil era irrefutable en su simplicidad. Victoria abrazó a su hija emocionada. «Eres una niña muy especial, ¿lo sabes?», dijo besándole la frente. «Lo sé», respondió Clarita con una sonrisa pícara. «El tío G lo dice siempre». Esa conversación hizo que algo se asentara en el pecho de Victoria. Si hasta su hija, que amaba a su padre con toda la intensidad de su pequeño corazón, lograba ver y aceptar la posibilidad de un nuevo amor, quizás era hora de que ella misma se concediera esa oportunidad. Esa noche decidió que hablaría con Gerardo, que finalmente abriría su corazón. El destino, sin embargo, tenía otros planes. A la mañana siguiente, Victoria se despertó con el sonido de voces alteradas provenientes de la casa principal. Preocupada, se vistió rápidamente y fue a verificar qué estaba sucediendo, dejando a Clarita aún dormida. Acercándose al portal, reconoció la voz de Genaro, el vecino anciano. «Y él está diciendo a todos que te van a desalojar, Gerardo, que los documentos que tu padre dejó no valen nada, que él tiene la verdadera escritura». La voz de Gerardo respondió, tensa. «Es imposible, Genaro. Mi padre compró esta tierra legalmente. Tengo todos los documentos en orden». Victoria dudó en la entrada, no queriendo inmiscuirse en un asunto tan delicado, pero Gerardo la vio. «Buenos días, señora Victoria. Disculpe la agitación tan temprano», dijo invitándola a entrar con un gesto. «Mi vecino Genaro ha traído noticias inquietantes». El viejo Genaro la saludó con un asentimiento de cabeza y Victoria notó la preocupación en su rostro arrugado. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, mirando de uno a otro. Gerardo suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de preocupación. «Ha aparecido un hombre en Oaxaca, un tal Antonio Rojas, que dice ser el verdadero dueño de estas tierras. Está mostrando documentos, amenazando con iniciar un proceso de reivindicación de posesión». Victoria sintió una opresión en el pecho. El rancho Esperanza no era solo la casa de Gerardo, sino que se había convertido también en su refugio y el de Clarita. «¿Pero cómo es posible? ¿No tiene los documentos de la propiedad?», preguntó. «Sí, los tengo. Mi padre compró estas tierras hace más de 30 años, todo legalmente. Siempre hemos pagado los impuestos. Nunca ha habido disputas. Este Antonio debe ser algún estafador que busca dar un golpe», respondió Gerardo, aunque su tono de voz traicionaba un ápice de incertidumbre. «El problema», intervino Genaro, «es que él está diciendo que tu padre compró a alguien que no era el verdadero dueño y que puede probarlo». «¿Cómo que no era el verdadero dueño?», preguntó Victoria, sintiendo un frío en el estómago. «Mi padre compró a un hombre llamado Jeremías Herrera», explicó Gerardo. «Él tenía todos los documentos, la escritura a su nombre. ¿Cómo podía no ser el verdadero dueño?». Genaro sacudió la cabeza preocupado. «Este Antonio está diciendo que Jeremías adquirió la tierra de manera irregular, que no tenía derecho a venderla. Está amenazando con recurrir a la justicia y dice tener pruebas». La noticia cayó como una bomba sobre la tranquila cotidianidad del rancho. Gerardo pasó los días siguientes agitado. Viajó hasta la capital del estado para consultar a un abogado. Hurgó entre viejos documentos guardados por su padre. Victoria intentaba ayudar como podía, pero se sentía impotente frente a la situación. Su conversación planeada con Gerardo sobre sus sentimientos tuvo que ser pospuesta indefinidamente. No parecía el momento adecuado para declaraciones de amor cuando la seguridad de la casa que los albergaba estaba amenazada. Clarita, sensible a los cambios en el clima emocional de la casa, se volvió más silenciosa, observando con ojos preocupados las tensiones de Gerardo, las conversaciones susurradas entre los adultos. «¿El tío G está enojado conmigo?», preguntó una tarde, mientras Victoria la acostaba.
Claro que no, mi amor, aseguró Victoria, acariciándole el cabello. Solo está preocupado por algunos problemas de adultos. Pronto todo se resolverá. Pero la verdad es que Victoria no tenía esa certeza. El miedo a perder el rancho Esperanza, a regresar a la vida de privaciones en el pueblo, la atormentaba día y noche. Y peor aún, el miedo a perder a Gerardo, a verlo partir para empezar de nuevo en otro lugar, mientras ellas se quedaban atrás. De noche, después de que Clarita se dormía, Victoria rezaba silenciosamente, pidiéndole a San Sebastián, santo patrono de su difunto esposo, que los protegiera, que no permitiera que perdieran todo de nuevo. 2 semanas después de la visita de Genaro, Gerardo recibió la visita del abogado que había consultado en la capital. El doctor Ramírez, un señor de mediana edad con una expresión grave, traía noticias poco alentadoras. Victoria estaba en la cocina de la casa principal, preparando el almuerzo, cuando los dos llegaron. «Señora Victoria, ¿podría disculparnos?», preguntó Gerardo, con una formalidad que no usaba desde hacía mucho tiempo con ella. «Necesito hablar en privado con el doctor Ramírez». La petición la hirió, aunque comprendía la necesidad de privacidad para tratar un tema tan delicado. «Claro, ya estaba terminando aquí. Voy a ver cómo está Clarita», respondió retirándose a su casa. Desde la ventana, sin embargo, podía ver a los 2 hombres en el portal, Gerardo gesticular agitado mientras el abogado hablaba, aparentemente tratando de calmarlo. Cualquier cosa que estuvieran discutiendo no parecía nada bueno. Más tarde ese día, Gerardo llamó a la puerta de la casa de Victoria. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos de quien había pasado horas sin dormir. «¿Podemos hablar?», preguntó con voz cansada. Clarita jugaba en el patio con Valente, absorta en su mundo de fantasías infantiles. «Claro, pase», invitó Victoria, preocupada por su aspecto. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina y Gerardo permaneció en silencio por unos momentos, como si buscara las palabras adecuadas. «Las noticias no son buenas, Victoria», dijo finalmente. «El doctor Ramírez investigó los documentos presentados por Antonio Rojas y parece que él realmente tiene una base legal para su reclamación». Victoria sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. «¿Qué significa exactamente?», preguntó temiendo la respuesta. «Significa que podría perder el rancho», respondió Gerardo con la voz ahogada. «Mi padre compró estas tierras de buena fe, pero aparentemente fue engañado. El vendedor no tenía el derecho legal sobre la propiedad». Victoria instintivamente extendió la mano, cubriendo la suya sobre la mesa. «Pero debe haber algo que se pueda hacer, algún recurso legal», trató de consolarlo. Gerardo sacudió la cabeza, desanimado. «El doctor Ramírez hará lo posible, pero las posibilidades no son buenas. En el mejor de los casos, enfrentaré años de proceso judicial, con costos que no puedo solventar. En el peor», se interrumpió, incapaz de completar la frase. «En el peor de los casos, perderemos nuestra casa», completó Victoria, apretándole la mano con más fuerza. Gerardo levantó los ojos hacia ella, sorprendido por el uso del nuestra. «Sí, señora Victoria, y es precisamente de esto de lo que tenemos que hablar. Si pierdo el rancho, no podré», dudó de nuevo, «mantenerte empleada», concluyó ella comprendiendo lo no dicho. «Pero no se preocupe por mí y Clarita, encontraremos una forma». «No es solo eso», protestó Gerardo angustiado. «No soporto la idea de que ustedes dos regresen a ese pueblo, a esa vida de necesidad. Ustedes merecen más, mucho más». Lo que siguió fue una dolorosa conversación sobre las posibilidades. Gerardo mencionó tener un primo en Monterrey que podría ayudarlo a encontrar trabajo, pero la idea de dejar la Mixteca oaxaqueña, la tierra que amaba, era casi tan terrible como perder el rancho. Victoria habló de regresar al pueblo, quizás encontrar un empleo en la escuela como encargada de la cafetería o trabajar en el mercado de Oaxaca. Ninguna de las opciones parecía lo suficientemente buena. «Lo peor es la incertidumbre», desahogó Gerardo. «Antonio está exigiendo que desaloje el rancho inmediatamente, incluso antes de que comience el proceso judicial. El doctor Ramírez logró obtener una orden provisional que me permite permanecer por ahora, pero es temporal. En cualquier momento podría recibir una orden de desalojo».
Victoria sintió las lágrimas arderle en los ojos. Todo lo que habían construido allí, no solo el rancho físico, con su huerto próspero y los animales sanos, sino también los sentimientos que florecían entre ellos, la sensación de hogar, de familia, todo estaba amenazado. Encontraremos una solución, Gerardo, prometió, abandonando finalmente el don y doña que aún ocasionalmente usaban. Juntos. La palabra juntos flotó en el aire entre ellos, cargada de significado. Gerardo la miró largamente, una mezcla de desesperación y ternura en su mirada. Por un momento, pareció que quería decir algo más. Quizás retomar esa conversación interrumpida sobre sus sentimientos. Pero el sonido de Clarita llamando desde el patio rompió el momento. «Tengo que ir a ver qué quiere», dijo Victoria, levantándose con renuencia. «Claro», asintió Gerardo. «Y, Victoria, gracias por escucharme, por preocuparte». La sinceridad en su voz la tocó profundamente. «Siempre», respondió simplemente, antes de salir para responder a la llamada de su hija. Esa noche, Victoria apenas pudo dormir. La posibilidad de perder el rancho Esperanza, de tener que empezar de nuevo, la aterrorizaba. Pero más que eso, la idea de separarse de Gerardo, de no tener nunca la oportunidad de explorar plenamente lo que sentían el uno por el otro, era casi insoportable. A la mañana siguiente, Gerardo partió temprano hacia Oaxaca, donde tenía una reunión programada con Antonio Rojas, con la esperanza de llegar a un acuerdo. Victoria pasó el día inquieta, tratando de distraerse con los quehaceres domésticos y cuidando el huerto, pero su mente estaba constantemente en la reunión y en sus posibles resultados. Clarita, percibiendo su agitación, estaba excepcionalmente compuesta, ayudando con pequeñas tareas y jugando tranquila con su muñeca y con Valente. El día se arrastró y el sol ya estaba poniéndose cuando Gerardo finalmente regresó. Victoria corrió a su encuentro, apenas escuchó el motor de la camioneta, ansiosa por noticias. Pero bastó una mirada al rostro desolado de Gerardo para saber que las noticias no eran buenas. No aceptó ningún acuerdo, dijo simplemente, bajando del vehículo. «Exige la hacienda entera, sin negociaciones». Victoria sintió el corazón hundirse. «¿Y ahora?», preguntó temerosa. «Ahora no nos queda más que luchar en los tribunales, pero...» Gerardo no completó la frase. Pero no era necesario. Ambos sabían que las posibilidades eran mínimas. Los días que siguieron, una nube de desánimo flotó sobre el rancho Esperanza. Gerardo parecía cada vez más distante, perdido en las preocupaciones, pasando horas encerrado en su oficina con papeles y documentos, o haciendo largas llamadas al abogado. Victoria respetaba su espacio, pero su corazón dolía al verlo tan abatido. Una tarde, mientras Clarita hacía la tarea en la mesa de la cocina, Gerardo apareció en la puerta de la casita. «Victoria, necesito hablar contigo», dijo, con tono serio. Ella asintió, pidiéndole a Clarita que terminara la tarea sola. Caminaron juntos hasta el olivo del patio, su lugar habitual para conversaciones importantes. «Recibí otras noticias del doctor Ramírez», comenzó Gerardo, sin preámbulos. «La orden provisional que nos protegía ha sido revocada. Tengo tiempo hasta el final de la semana para dejar el rancho». Victoria sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Tan rápido? Pero esto es...». No logró encontrar palabras para expresar la injusticia de la situación. «Lo sé», asintió Gerardo, pasándose una mano por el rostro cansado. «Es injusto, es terrible, pero es la realidad que enfrentamos». Se sentaron en la banca bajo el olivo, el silencio pesado entre ellos. «Ya decidí qué haré», continuó Gerardo después de unos minutos. «Aceptaré la oferta de mi primo en Monterrey. Me encontró un trabajo como capataz en una granja en el interior del estado. No es la mixteca oaxaqueña, pero al menos seguiré trabajando con la tierra». Victoria sintió las lágrimas arderle en los ojos. «Entiendo», dijo con la voz temblorosa. «Es una buena oportunidad para ti». «¿Y ustedes qué harán? ¿Tú y Clarita?», preguntó Gerardo, evitando mirarla directamente. Victoria respiró hondo, tratando de controlar la emoción. «Regresaremos al pueblo, supongo.
Josefina nos acogerá hasta que encuentre un trabajo, un lugar donde quedarnos. La perspectiva de regresar a la vida de privaciones, de ver a Clarita perder de nuevo la luz en los ojos, era devastadora. Pero lo que más dolía era la idea de separarse de Gerardo, de no volver a ver su sonrisa, no escuchar su voz, no sentir la seguridad de su presencia. «Hay otra posibilidad», dijo Gerardo de repente, girándose para mirarla. «Ustedes podrían venir conmigo a Monterrey». Victoria lo miró sorprendida por su inesperada propuesta. «¿A Monterrey? ¿Pero cómo? ¿Bajo qué condiciones?», preguntó confundida. Gerardo le tomó las manos entre las suyas, en un gesto de ternura. «En condición de familia», respondió simplemente. «Victoria, sé que el momento es terrible, que estamos perdiendo todo lo que hemos construido aquí, pero hay una cosa que no puedo perder, que no soportaría perder, tú y Clarita. Estos meses con ustedes han sido los más felices de mi vida desde que perdí a Celina. Han traído luz a mis días, propósito a mi existencia. Sé que no es el momento ideal para declaraciones de amor, pero si no es ahora, quizás nunca más tengamos la oportunidad». Victoria sentía el corazón latirle con fuerza en el pecho. Las palabras de Gerardo eran todo lo que secretamente había deseado escuchar, pero las circunstancias eran tan adversas. «Gerardo, yo…», comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «No tienes que responder ahora. Sé que es una decisión enorme. Monterrey está lejos, es diferente a todo lo que conocemos, pero podríamos empezar de nuevo juntos, construir una nueva vida. Clarita tendría una buena escuela, mejores oportunidades. Y nosotros», dudó, buscando las palabras adecuadas, «nosotros podríamos descubrir juntos en qué puede convertirse este sentimiento entre nosotros». La propuesta flotaba en el aire, cargada de esperanza e incertidumbre. «Tengo que pensarlo», dijo Victoria finalmente, la voz casi un susurro. «Debo considerar qué es lo mejor para Clarita». «Claro», asintió Gerardo apretándole ligeramente las manos antes de soltarlas. «Tenemos tiempo hasta el viernes para decidir. Partiré el sábado por la mañana». Esa noche, después de acostar a Clarita, Victoria permaneció mucho tiempo despierta, ponderando su decisión. Monterrey era un mundo completamente diferente, una ciudad grande y desconocida, lejos de todo lo que conocía. Dejar la Mixteca oaxaqueña, sus raíces, era aterrador. Por otro lado, ¿qué le esperaba en el pueblo? Una vida de dificultades, prejuicios, chismorreos maliciosos. Clarita tendría que abandonar la escuela que amaba, regresar a la realidad de las privaciones. Y Gerardo, la idea de no volver a verlo le oprimía el corazón dolorosamente. Cuando finalmente se durmió, sus sueños fueron agitados, llenos de imágenes confusas de caminos que se bifurcaban, puertas que se cerraban, y Gerardo siempre distante, llamándola. Se despertó con la primera luz de la mañana, cansada, pero con la decisión tomada. Hablaría con Gerardo, le diría que aceptaba su propuesta, que irían a Monterrey juntos, a construir una nueva vida como la familia que ya eran en sus corazones. Se levantó decidida, preparó un café rápido, despertó a Clarita y le explicó en términos sencillos que tenía que hablar con el tío G de algo muy importante. Dejó a su hija desayunando en la cocina y se dirigió a la casa principal, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero al acercarse, notó un movimiento inusual. La camioneta de Gerardo estaba cargada de maletas y cajas, y él mismo estaba en el portal, conversando tenso con alguien, un hombre que Victoria nunca había visto antes. Alto, bien vestido, con un aire arrogante, el desconocido gesticulaba mientras hablaba, señalando ocasionalmente el rancho. Victoria se acercó cautelosamente, no queriendo interrumpir, pero curiosa de saber quién era el visitante. Fue Gerardo quien la vio primero. «¡Victoria!», exclamó sorprendido. No esperaba verla tan temprano. El desconocido se giró a mirarla, y algo en su mirada hizo que Victoria se sintiera incómoda, como si hubiera sido evaluada. «¿Y quién sería esta adorable señora?», preguntó con una afectada cortesía. «Victoria Santana, trabaja aquí en el rancho», respondió Gerardo brevemente. «Victoria, este es Antonio Rojas». El nombre cayó como una bomba.
Así que era este hombre quien estaba destrozando sus vidas, quien los obligaba a abandonar el rancho Esperanza. «Mucho gusto, señora Santana», dijo Antonio, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Espero que el señor Méndez ya le haya informado que tendrá que buscar otro empleo. Asumo el control de esta propiedad a partir de hoy». El tono condescendiente hizo que la sangre de Victoria le hirviera, pero ella mantuvo la compostura. «Lo sé, sí», respondió secamente, dirigiéndose a Gerardo. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó. Gerardo parecía incómodo, mirando de Victoria a Antonio. «Ahora no es un buen momento, Victoria. Estamos resolviendo los últimos detalles del traslado». La palabra sonó amarga en su boca. «Es importante, Gerardo», insistió ella, necesitando desesperadamente comunicar su decisión antes de que fuera demasiado tarde. «Está bien», accedió él finalmente. «Dame solo unos minutos para terminar aquí». Victoria asintió, alejándose unos pasos, pero permaneciendo al alcance de la voz. La conversación entre los dos hombres continuó, y ella no pudo evitar escuchar fragmentos. «Acuerdo firmado sin retorno», decía Antonio con aire satisfecho. «Los documentos ya están en poder de mi abogado. Usted puede llevar sus efectos personales, pero todo lo que está fijo a la tierra, plantaciones, mejoras, el ganado, se queda». La respuesta de Gerardo fue inaudible, pero su rostro estaba contraído en una expresión de impotencia y rabia contenida. Finalmente, Antonio le tendió la mano, que Gerardo estrechó brevemente, como quien toca algo desagradable, y el hombre se dirigió al auto estacionado cerca de la casa. «Regresaré el sábado para tomar posesión oficialmente», dijo, antes de entrar en el vehículo. «Espero encontrar todo en orden». Apenas Antonio partió, Gerardo se acercó a Victoria con expresión sombría. «Vamos al portal», la invitó, llevándola lejos del camino. Se sentaron en las mecedoras y Victoria notó que sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué era tan importante?», preguntó Gerardo, con la voz cansada. Victoria dudó, sintiendo que algo había cambiado en el aire entre ellos. «Vi la camioneta cargada. ¿Te vas hoy? Pensé que sería el sábado», dijo, evadiendo temporalmente el tema principal. Gerardo suspiró profundamente. «Sí, hubo un cambio de planes. Antonio exigió que me fuera inmediatamente como condición para un pequeño acuerdo financiero que logré obtener. No es mucho, pero es suficiente para empezar de nuevo». Victoria sintió el pánico crecer en su pecho. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. «¿Y nosotras, Clarita y yo?», preguntó con la voz temblorosa. «Venía a decirte que aceptaba tu propuesta, que nos iríamos contigo a Monterrey». Gerardo la miró con una expresión que ella no logró descifrar. Sorpresa, alegría, pero también... ¿culpa? «Victoria, yo...», comenzó dudando. Las cosas se complicaron. La oferta de trabajo en Monterrey no es exactamente lo que te había dicho. Victoria frunció el ceño, confundida. «¿Cómo que no? Es un trabajo temporal, en condiciones precarias. Mi primo no puede ofrecerme alojamiento. Tendré que quedarme en un dormitorio para trabajadores, sin espacio ni condiciones para una familia», explicó, evitando su mirada. «Pero tú dijiste...». Victoria sintió un nudo en la garganta. La realidad de la situación finalmente la golpeó. «Sé lo que dije», interrumpió Gerardo, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Y era cierto en el momento en que lo dije, pero las cosas cambiaron. Recibí más detalles anoche, demasiado tarde para decírtelo. No puedo pedirte que tú y Clarita me acompañen en estas condiciones. Sería egoísmo de mi parte». La tormenta comenzó al atardecer. Nubes pesadas cubrieron rápidamente el cielo de la Mixteca oaxaqueña. Victoria y Clarita ya estaban instaladas en casa de Josefina desde media tarde. La despedida de Gerardo había sido breve, demasiado dolorosa para prolongarla. Había prometido regresar cuando se acomodara, cuando tuviera las condiciones para ofrecerles una vida digna. Palabras en las que Victoria quería creer, pero que su corazón herido recibía con escepticismo. Ahora, sentada en la mecedora del portal de Josefina, observaba la lluvia que comenzaba a caer, primero en gotas dispersas,
luego en una cortina densa que casi ocultaba la vista del camino. Una tormenta así es rara en esta época, comentó Josefina, uniéndose a ella con 2 tazas de té caliente. Parece que hasta el cielo está llorando contigo, hija mía. Victoria no respondió, perdida en sus pensamientos. La idea de que Gerardo se hubiera ido para siempre, de que nunca más volvería a ver su sonrisa, a escuchar su voz, a sentir la seguridad de su presencia, era casi insoportable. Clarita había llorado mucho cuando había entendido que el tío G se iba, que tendrían que dejar el rancho y a Valente. Ahora dormía, exhausta del llanto, en la habitación que Josefina había preparado para ellas. Él prometió regresar, dijo Victoria finalmente, la voz baja casi engullida por el sonido de la lluvia. ¿Y tú le crees?, preguntó Josefina, directa como siempre. Victoria suspiró. Quiero creer, pero la vida ya me ha enseñado que no siempre podemos contar con las promesas, por muy sinceras que sean en el momento en que se hacen. La vieja comadre asintió comprensiva. La vida está llena de incertidumbres, hija mía, pero hay una cosa que he aprendido en mis muchos años. El verdadero amor siempre encuentra un camino. La conversación fue interrumpida por fuertes golpes en la puerta. Josefina se levantó sorprendida. ¿Quién será con esta tormenta? Abrió la puerta para encontrar a Vicente, el viejo amigo que vivía cerca, empapado y jadeando. «Josefina, ¿Victoria está aquí?», preguntó ansioso. «Sí, aquí estoy, don Vicente. ¿Qué pasó?», respondió Victoria, levantándose alarmada. «Es Gerardo Méndez», explicó el hombre, entrando y quitándose el sombrero mojado. «Lo encontré en el camino a Oaxaca bajo esta tormenta. Su camioneta se atascó en un tramo inundado, no puede seguir el viaje. Está empapado con fiebre alta. Mi nieto Jacobo lo llevó a mi casa, pero está delirando, llamándola a usted y a la niña». Victoria sintió el corazón latirle con fuerza. Gerardo enfermo, que la necesitaba. «Tengo que ir allí», decidió inmediatamente. «Pero con esta lluvia, hija, es peligroso», protestó Josefina. «No importa, no puedo dejarlo así. ¿Tú cuidas a Clarita por mí?». La casa de Vicente estaba a unos 15 minutos a pie, pero bajo la tormenta, el camino parecía interminable. Victoria, protegida solo por un viejo paraguas que Vicente le había prestado, luchaba contra el viento y la lluvia que la azotaban sin piedad. Sus pensamientos estaban fijos en Gerardo. ¿Por qué estaba regresando? ¿Había renunciado al viaje o solo buscaba una ruta alternativa para Oaxaca? Cuando finalmente llegó a casa de Vicente, estaba casi tan empapada como si no hubiera tenido paraguas. Jacobo, el nieto de Vicente, le abrió la puerta. «Está en la habitación de atrás, señora Victoria. La fiebre no baja, y él no deja de llamarla a usted y a la niña». Victoria lo siguió deprisa hasta la pequeña habitación, con el corazón latiéndole con fuerza. Gerardo estaba acostado en la cama sencilla, el rostro pálido que contrastaba con las mejillas enrojecidas por la fiebre. Murmuraba palabras inconexas, agitándose inquieto. Victoria se sentó junto a él, tomando su mano cálida entre las suyas. «Estoy aquí, Gerardo», dijo dulcemente. «Estoy aquí». Al sonido de su voz, él pareció calmarse un poco. Sus ojos se abrieron brevemente, sin realmente enfocarla. «Victoria, Clarita, no puedo dejarlas», murmuró, antes de cerrar de nuevo los ojos. «Shh, descansa ahora», susurró ella, poniendo un paño húmedo en su frente caliente. Permaneció a su lado durante horas, cambiando las compresas, dándole agua a pequeños sorbos cuando lograba despertarlo momentáneamente, administrando la medicina para la fiebre que Vicente tenía en casa. Afuera, la tormenta continuaba. Truenos ocasionales sacudían las ventanas de la pequeña casa. El alba llegó, y con ella una pequeña mejoría en el estado de Gerardo. La fiebre comenzó a ceder, y sus momentos de lucidez se hicieron más frecuentes y prolongados. Durante uno de esos momentos, él apretó la mano de Victoria con más fuerza, sus ojos finalmente enfocándola con claridad. «Viniste», dijo con la voz ronca pero firme. «Claro que vine», respondió ella, aliviada al verlo mejor. «Vicente me dijo que estabas enfermo, que me llamabas».
Gerardo trató de sentarse, pero ella lo impidió suavemente. «Todavía estás débil, necesitas descansar». Él obedeció, reclinándose sobre las almohadas, pero sin soltar su mano. «Estaba regresando», confesó. «No pude irme, Victoria. Subí a esa camioneta, conduje hasta la carretera principal y luego simplemente no pude continuar. La idea de dejarlas, de no volver a verlas nunca más a ti y a Clarita, era insoportable». Sus palabras calentaron el corazón de Victoria como ninguna bebida caliente podría haberlo hecho. «Pero ¿y Monterrey? ¿El trabajo con tu primo?», preguntó aún confundida. Gerardo sacudió ligeramente la cabeza. «Me di cuenta de que nada de eso importa si no estamos juntos. Prefiero enfrentar las dificultades aquí, con ustedes, que tener cualquier tipo de comodidad lejos de ustedes». Victoria sintió las lágrimas formarse en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de alivio. «¿Y el rancho?», preguntó. «Antonio lo tiene ahora». Gerardo suspiró. «Sí, el rancho está perdido, pero podemos empezar de nuevo, encontrar otro lugar, otra tierra. Lo importante es estar juntos, tú, yo y Clarita». Victoria le apretó la mano, emocionada por la certeza en su voz. «Juntos», repitió, sintiendo que la palabra contenía un futuro entero de posibilidades. Cuando llegó la mañana, trayendo el sol que finalmente rompía las nubes, Gerardo estaba significativamente mejor. La fiebre había bajado por completo y aunque todavía estaba débil, lograba sentarse y comer un poco de la sopa que la esposa de Vicente había preparado. Victoria había mandado un mensaje a Josefina, tranquilizándola y a Clarita sobre las condiciones de Gerardo y prometiendo regresar tan pronto como él estuviera lo suficientemente fuerte como para ser dejado solo. Mientras él reposaba después de la comida, Victoria conversaba con Vicente y Jacobo en la pequeña sala. «Nunca había visto una tormenta como la de ayer», comentaba Vicente. «El arroyo que cruza el camino a Oaxaca está completamente desbordado. Dicen que incluso derribó el viejo puente». «¿El viejo puente?», repitió Victoria, repentinamente alerta. El viejo puente era una estructura abandonada, aproximadamente 1 kilómetro río arriba del puente principal, y muy cerca de ella. «Vicente, la casa de don Genaro está cerca de ese puente, ¿verdad?». El viejo asintió, comprendiendo inmediatamente su preocupación. «Sí, pero no te preocupes. Genaro está bien, vino a refugiarse aquí anoche antes de que la tormenta empeorara. Está en la habitación de al lado». Aliviada al saber que el anciano estaba a salvo, Victoria pidió verlo. Genaro estaba sentado en el borde de la cama. Parecía cansado, pero estaba bien. «Señora Victoria, qué grata sorpresa», la saludó. «Supe que Gerardo también está aquí enfermo». «Está mejorando», aseguró ella, sentándose junto al anciano. «Genaro, debo preguntarle algo importante. Usted conocía al padre de Gerardo, el viejo Méndez, ¿verdad?». El hombre asintió, curioso de saber a dónde llevaría esa conversación. «Sí, lo conocía, éramos amigos». «¿Por qué?». «¿Y usted sabe cómo adquirió el rancho Esperanza?», continuó Victoria, una idea que comenzaba a formarse en su mente. Genaro frunció el ceño, haciendo un esfuerzo por recordar. «Que yo recuerde, compró a un hombre llamado Jeremías hace muchos años. Era un tipo de ciudad, no entendía nada de agricultura. Vendió barato porque la tierra parecía improductiva». «¿Y este Jeremías, usted sabe de dónde sacó los documentos de la tierra?», insistió Victoria, cada vez más animada. El anciano se rascó la barba gris, pensativo. «Bueno, había una historia. Jeremías era un jugador de cartas, frecuentaba los mismos bares que yo y Méndez. Una noche ganó una partida importante contra un hombre llamado Antonio», sugirió Victoria, el corazón acelerándose. «Exacto», exclamó Genaro, los ojos iluminándose al recordar. «Antonio Rojas puso en juego la escritura del rancho, que en ese entonces se llamaba Rancho Rojas, y perdió. Jeremías se quedó con la tierra y más tarde se la vendió a Méndez». La revelación fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. «Genaro, ¿está absolutamente seguro de esto? ¿Estuvo presente en esa partida?», preguntó Victoria,
apenas conteniendo la emoción. Claro que sí. Yo estaba allí en esa mesa. Vi a Antonio firmar un papel cediendo la tierra a Jeremías. Yo mismo firmé como testigo, junto con otras 4 o 5 personas. Victoria se levantó de golpe, la mente en ebullición. ¿Y ese papel, sabe qué le pasó? Jeremías debió habérselo entregado a Méndez junto con la escritura, cuando vendió la tierra. Y Méndez era un hombre organizado. Guardaba todos los documentos importantes. Victoria corrió a la habitación donde Gerardo reposaba, incapaz de contener la noticia por un segundo más. «Gerardo, despierta. Descubrí algo increíble», exclamó, sentándose en el borde de la cama y sacudiéndolo suavemente. Gerardo abrió los ojos aún adormilado. «¿Qué pasa, Victoria?», preguntó confundido por su agitación. En pocas palabras rápidas y entusiastas, ella relató lo que acababa de descubrir. Sus ojos se abrieron de par en par mientras comprendía la implicación. Entonces Antonio perdió el rancho legalmente en una partida de cartas, hace años, y ahora está mintiendo, tratando de recuperarlo fraudulentamente. «Exacto», confirmó Victoria, apretándole la mano con fuerza. «Y Genaro estuvo allí. Fue testigo, firmó el documento. Si ese papel todavía existe». «La caja fuerte», exclamó Gerardo, sentándose bruscamente en la cama. «Mi padre tenía una caja fuerte empotrada en la pared del estudio, detrás de ese horrible cuadro de casa. Guardaba todos los documentos importantes allí. Si ese papel existe, debe estar ahí dentro». La esperanza renacida dio fuerza a Gerardo. A pesar de las protestas de Victoria, insistió en levantarse, vestirse y prepararse para regresar inmediatamente al rancho. «Antonio regresará solo el sábado para tomar posesión oficialmente», explicó. «Tenemos tiempo hasta entonces para encontrar ese documento y preparar nuestra defensa». Genaro se ofreció prontamente a acompañarlos, como testigo viviente de la partida de cartas. Jacobo, entusiasta del giro en la historia, insistió en llevarlos en su camioneta, ya que la de Gerardo aún estaba atascada en el camino. Partieron en dirección al pueblo para recoger a Clarita y luego continuarían hacia el rancho Esperanza. Durante el trayecto, Victoria miraba por la ventanilla observando cómo el paisaje parecía renovado después de la tormenta. La vegetación de la Mixteca oaxaqueña, normalmente árida, mostraba un verde vibrante después de la abundante lluvia. Era como si la naturaleza misma reflejara la esperanza que renacía en sus corazones. Una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, la posibilidad de recuperar no solo el rancho, sino el futuro que casi habían perdido. Estimados oyentes, esperamos que el viaje de Victoria, Clarita y Gerardo al rancho Esperanza haya tocado sus corazones. Esta historia de resurgimiento, superación y amor nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, siempre existe una luz al final del túnel. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igual de conmovedoras, ambientadas en nuestro amado México. La encuentran aquí, haciendo clic en el botón a la izquierda. Si esta narrativa mexicana ha llenado sus ojos de lágrimas y calentado sus corazones, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Cada día les traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida y celebran la fuerza del espíritu humano. ¿Alguna vez han vivido o presenciado una historia de resurgimiento similar a la de Victoria? ¿O conocen un lugar especial, como el Rancho Esperanza? Compártanlo con nosotros en los comentarios. Su experiencia puede inspirar a otras personas que están atravesando momentos difíciles. Les agradecemos por habernos acompañado hasta aquí y esperamos encontrarlos en nuestra próxima historia. Hasta pronto.